Bueno, yo me presento, ya me presentaron, soy César Pino Ticona, bueno, soy ingeniero geólogo, tengo más de 10 años trabajando como geólogo de Ore Control. Actualmente me encuentro trabajando bueno, estoy ahorita en guardia, estoy en San Rafael, Unidad Minera San Rafael, que se dedica a la explotación de estaño. Exactamente, mi sitio actual de trabajo es la relavera, un depósito de relaves. Y de ahí es que nace este taller, porque es algo novedoso, porque quizá muchos aquí, bueno, profesionales, estudiantes, eh, conocen, o saben por lo menos que es un relave, pero, pero capaz no conocemos la tecnología y todo el proceso que se está utilizando para darle el mayor provecho a un relave. Ya en Sudamérica hay países que tienen la tecnología y tienen digamos que, método o forma de reaprovechar al máximo. Pues les comento que, bueno, vamos a ver ahorita un poco de mi trayectoria, pero lo que vamos a ver aquí es básicamente la forma, como a mi entender y al de mis colegas que trabajamos aquí, la forma más óptima de reaprovechar el relave con una planta especializada para tratamiento de finos, ¿no? Entonces, es algo novedoso, sí, porque ya tiene 5 años operando y obviamente es algo novedoso que se tenga especializada una planta netamente para aprovechar relaves. Económicamente hablando, sí, pues es económicamente hablando muy positivo, por eso es que la empresa ha invertido en esto, ¿no? Bueno, eso como introducción, ¿no? Porque en Perú, como sabrán, no se tiene la tecnología y no se tiene bueno, sé que algunas minas, de hecho hasta me han visitado, nos han visitado aquí, están en proceso de reaprovechar sus relaves, sus pilas, etcétera, pero a ciencia cierta no tienen esta forma de este proceso, esta operación, como la tenemos ya desarrollada acá en Minsur, ¿no? Bueno, acá en el sur de Perú, en Puno, en Antauta. Bien, un poquito para entrar al taller, es definiciones básicas de qué es el Lord Control, ¿no? Que es un proceso el cual inicia con el muestreo, porque ahí inicia, es el punto de inicio, el muestreo, y termina, ¿no?, con la alimentación a planta. Obviamente en el camino hay trabajos como el blending, caracterización del material, transporte, disposición de mineral, ¿no? O sea, el geólogo, el ore control es el que se encarga de decir, este es mineral, esto desmonte, ¿no? Es muy importante definir si es que se va a una desmontera o se va pues al pad o a la planta, ¿no? O a los piles, etcétera. Entonces, eso es lo que se encarga netamente un ore control, ¿no? Y los relaves, bueno, hay muchas definiciones. Yo tomé una de Ramírez 2007, que dice que los relaves son un tipo de residuo minero que se constituye por una combinación de materiales sólidos de grano fino, más o menos en tamaños en un rango de 0,001 a 0,6 milímetros, ¿no? Que queda luego de que los metales han sido ya trabajados o recuperados, ¿no? O sea, ya han tenido un proceso previo. Sí, bueno, normalmente las relaveras tienen una consistencia lodosa muy fina, constituido por material muy fino, ¿no? Ya estamos viendo acá el tamaño. Bien, esas son en definiciones. Un poquito para ver algunas generalidades de la relavera. Bueno, acá hay una foto en planta tomada en esta me parece que es satelital, de dónde está el depósito, ¿sí? ¿Dónde está el depósito? Eh, la ubicación, la unidad minera San Rafael está ubicado en Puno, ¿no? Pertenece a la minera Minsur, ¿sí? Algunas generalidades, bueno, el depósito de relaves de la minera San Rafael ha albergado, pues, cerca de 20 años los relaves de la mina San Rafael, que es una mina subterránea, ¿no? Netamente explotaba en un inicio cobre y bueno, y actualmente ya hace buen tiempo estaño, ¿no? De hecho, en el mundo, San Rafael es, si no me equivoco, está en top 3, ¿no? Top 3 de productores de estaño. ¿Ok? Bueno, estas son algunas características de las dimensiones que tiene la relavera. Cualquier relavera en diferentes distritos, unidades mineras, pues
tiene distintas características, ¿no? Esta relavera tiene algo en especial que es antigua, al ser una relavera antigua que ha albergado desde más de 20 años, desde los años 80 hasta el 2000, no tiene la tecnología, por así decirlo, ¿no? De disposición como actualmente tienen otras relaveras, ¿no? Geomembranas, diferentes tipos de materiales que han revestido. Eh, Deme un segundo, me están insistiendo en el teléfono. Va a ser breve, disculpen. ¿Aló? Fernando. Sí, Fernando. Sí, le he enviado, Fer. Escucha, te lo voy a reenviar, ¿ya? Está igual en la red, en el Teams, ahí lo subí. ¿Ya? No, ambos, Fernando. Le envié por correo y también en el Teams. Ya, si no me escriben, por favor. Ok. Ya. Mil disculpas. Siempre a veces la operación, cuando estoy en guardia, hay llamadas importantes que atender. Ok, entonces, bueno, estas son las características. Son 750 metros de largo y más o menos 340 metros de ancho, ¿no? Entonces, la superficie aproximada son 26,2 hectáreas, ¿no? Esa es la superficie con la que se inició los trabajos de exploración. ¿Sí? Las pendientes aproximadas son de 12 a 20 grados, o sea, hay pendientes muy empinadas, otras no. Varía. Y igual las profundidades de los taladros que después se hicieron, dos campañas, 2004 y 2014. ¿No? Hay que entender que, o sea, la relavera inicialmente puede ser un depósito que albergaba todo tipo de material de la planta y que también en su momento, bueno, acá hay metalurgistas, sabemos que hace 20 años la tecnología no era la misma que actualmente hay. El precio del metal tampoco era el mismo, ya dije la tecnología, entonces esos factores influyen mucho en que los relaves, no solamente de los que le hablo, sino a nivel mundial, ¿sí? Eh, Tienen mayores leyes, tienen quizás concentraciones más altas. ¿Por qué? Porque actualmente la tecnología te permite pues, recuperar 100%, 90 y tantos por ciento, ¿no? Del metal, ¿no? E incluso ya hay minas en Perú operando que tienen nanotecnología, o sea, tecnología muy avanzada para recuperar el 100%, ¿sí? En ese tiempo hablábamos de recuperaciones del 75%, imagínense, 25% se descartaba. Actualmente nuestras recuperaciones son mayores al 90%, ¿no? Entonces, para que se den cuenta del metal y las leyes que han estado depositándose en esta relavera, ¿no? Que se ha denominado B2, ¿no? Bofedales 2 y Bofedales 2.5, es la denominación de este depósito. Ok, bueno, estos relaves principalmente están constituidos por casiterita, ¿no? Que es el sulfuro perdón, el óxido de estaño, estanilla, que es un sulfuro de estaño, asociados principalmente al cuarzo y en menor proporción a la feldespatos, micas, turmalinas, carbonatos, está la clorita también presente. Entonces, estas son algunas características con las que se ha iniciado el tema de prospección, ¿no? De la relavera. Bien, ya entrando y ya conociendo un poco de cómo es que se caracteriza o qué dimensiones tiene esta relavera, pues la empresa en el año 2003 toma la decisión, bueno, incluso antes, de hacer perforaciones, ¿no? Hacer perforaciones, ¿no? Con un tema ya de prospección, ¿no? De catear el contenido en volumen, ¿no? En volumen, ya ir caracterizando el relave, ¿no? Entonces, en el 2013 se hace 56 perforaciones, ¿no? Ahí tenemos la información. Algo importante acá, saber que el tipo de perforación fue el sistema de perforación sónico, ¿no? Eh, eh, en el 2013 se hace otra campaña de 47 muestras. Acá tenemos los metros perforados, ¿no? En una campaña fue 1.700, en la otra 1.000. En el 2013 la campaña de perforación fue con diamante sónico igual, rotativo, de broca tipo serrucho, ¿no? Muy parecido al anterior. Estas son fotos de la relavera, de hecho, actualmente, bueno, en el 2003 o en el 2013, ¿no? La campaña lo hizo Hatch, una empresa contratista, ¿no? Entonces, ya, ¿cuántas muestras se sacaron? Bueno, en el 2003, 1.300 muestras y en el 2013, 726 muestras, ¿no? Igual, por la metodología y los procedimientos que tiene MinSur, se realiza el QAQC. Es como una campaña de exploración.
¿sí? Acá los geólogos sabemos que una campaña de exploración va a depender mucho del mineral que estás explorando, sus elementos traza, etcétera, pero tiene que estar acompañado del QAQC. ¿En qué porcentaje? Bueno, depende mucho de la corporación, de empresa. MinSur normalmente maneja porcentajes de QAQC de 16 al 18 hasta el 20% de inserción de muestras, ¿no? Tanto muestras de precisión como exactitud y, bueno, los de contaminación, ¿no? Bien, entonces todas estas campañas fueron en estas dos fechas, en 2003-2013. Los laboratorios que se utilizaron, bueno, fueron SGS e Inspectorate, ¿no? Se han hecho, acá está la cantidad de ensayos que se han hecho, por netamente analizando estaño, obviamente en primer lugar, estaño, zinc, plomo, cobre, hierro, azufre y si no me equivoco también se analizó, se mandó a Estados Unidos a hacer ensayos Cuesca, ¿no? Para determinar pues grado de liberación, ver cómo se comportaba el estaño en partículas muy pequeñas, ¿no? Ok, entonces se hizo un trabajo muy completo para caracterizar este material, a pesar que está en una etapa de exploración, ¿sí? También, obviamente, como sabemos, tenemos que darle un peso, un tonelaje al material, y para esto necesitábamos tener muestras para hacer ensayos de densidad. El método utilizado fue un thin wall tube, que es un tubo de espesor delgado, ¿sí? En el 2013 fue un tubo de espesor delgado igual, no es más que un tipo un cilindro, un tubito, que se metía al chup o a la bolsa de muestreo que hemos visto, y esto se pesaba, pues, ¿no? Y igualmente se mandaba a secar, se hallaba la humedad, tenías la masa, ya tenías el volumen ya determinado, porque obviamente tu tubo estaba ya con un volumen determinado, y ya tenías la densidad aparente, ¿no? Ya con la humedad ya tenías la densidad aparente seco, ¿no? Bien, ya con esto se empezó a hacer la caracterización de densidad, ya podías darle un tonelaje y por ende con las leyes ya podías más o menos calcular los finos de estaño, ¿no? Porque si tienes peso, o sea, el tonelaje, tienes la ley de estaño, ya multiplicas y ya tienes los finos de estaño, ¿sí? Entonces, más o menos se utilizó en las dos campañas 141 muestras en un ratio, o bueno, en una malla de cada 10 metros, y en el 2013 81 muestras igual cada 10 metros. La densidad para el 2003 fue 1.43 con una humedad de 24.7 y 1.53 con una humedad de 22.33. Estos fueron los valores que se obtuvieron en estas dos campañas, ¿no? Bien. Bueno, ya con toda esta información, como cualquier campaña de exploración, también acá no lo he puesto, pero también se hicieron a la par pruebas metalúrgicas a escala, ¿no? Se simuló antes que llegue la planta de acá de procesamiento de relaves, se hizo pruebas en plantas piloto para determinar cuánta recuperación íbamos a tener, ¿no? De este material. Recordar que estamos hablando de material muy fino y ultra fino, ¿no? Entonces aquí ya entra a tallar el expertise del metalurgista y la tecnología, ¿no? Porque obviamente si pudiéramos recuperar, como dije, al 100%, pues las empresas mineras serían las más beneficiadas, ¿no? Pero no bueno, por lo menos ahorita no existe una recuperación óptima al 100%, ¿no? Siempre hay material que escapa y se va porque justamente es un material que tiene una característica, una composición que no te permite recuperar al 100%, ¿no? Este, bueno, entonces con toda esta información se realizó la estimación, ¿no? Con estas dos campañas, 103 sondajes en total, ¿sí? Se realiza la estimación, ¿no? Acá incluso he puesto los métodos de estimación. Eh, Se utiliza o sea, para hacer el modelo de largo plazo, ¿no? Bueno, no lo he puesto aquí, pero si no me equivoco, el método de interpolación fue para corto plazo es inverso la distancia, para largo plazo se utilizó, ahorita no lo tengo el método exacto, más adelante creo que lo tengo, ahí les comento. Pero ya con la caracterización y con el espaciamiento, que fue más o menos mallas de 40 por 50, se logra pues ubicar en el 2014 7 millones y pico, ¿no? El dato exacto no lo he puesto, de hecho es un tema de confidencialidad, pero más o menos son más de 7 millones. Ya en el 2020
se reconfirma, se hace otro tipo de estimación, porque ustedes saben que los estimadores pues utilizan diferentes variables, variogramas, ven dónde pueden hacer los ensambles, etcétera, para poder determinar pues el material y el volumen y las leyes del material de estaño en este caso. Y en el 2020 le he visto bueno finalmente y se ubica con estos valores que están acá pegados. La ley incluso era 1.13% de estaño y 0.48 granulometría malla pasante 325, ¿no? Esa es la malla que utilizamos actualmente, ¿no? Más o menos es la malla que divide el proceso de flotación con el proceso de gravimetría. Entonces es la malla que caracteriza a este relave. Y con esto ya en el 2020 se inicia operaciones de acá de la relavera. Ya cuando empieza la operación, se hace todo un flujo como cualquier depósito, o mejor dicho, como cualquier yacimiento open pit, se trabaja algo muy similar. Obviamente cambian, digamos, las características porque estamos hablando de relave, estamos hablando de un material que no va a ser volado, es un material muy fino. Hay mucho sistema geotécnico porque tenemos que el nivel freático bajarlo, tenemos que bombear agua, no podemos trabajar con condiciones. Una relavera es un material muy lodoso, muy saturado, tiene mucha agua, entonces cambian mucho las condiciones, pero obviamente no hay voladura, ¿no? Bien, entonces este es más o menos el flujograma del proceso operativo, ¿no? Inicia con el muestreo, es el punto de inicio, ¿no? Y bueno, mediante volquetes de más o menos 18 o 20 toneladas, transportamos el material en zonas secas donde el neumático puede andar. Y para las zonas muy saturadas utilizamos morocas, que es una tecnología, bueno, son camiones con orugas, ¿sí? Orugas de plástico, de un material plástico que tiene poco peso, que puede transportarse y moverse en zonas saturadas, pantanosas. De hecho, en Perú es la única operación que utiliza morocas. Si no me equivoco, en Brasil lo utilizan y en Estados Unidos, ¿no? Esta tecnología fue de Estados Unidos, donde pues utilizaban esto para minas de carbón, ¿no? Algunas zonas pantanosas, ¿no? O sea, donde no podían entrar los neumáticos, tenían que entrar orugas, pero de poco peso, ¿no? Porque incluso hasta aquí en esta operación se llegan a enfangar estas orugas, que se llaman murox, ¿sí? Ok, generamos stocks y finalmente tenemos dos tipos de stocks, uno principal, que es donde normalmente tiene una capacidad de 10 toneladas, donde se hace el blending, y algunos stocks temporales, le llamamos así, que son stocks que están en proceso de secado, ¿no? Y que están listos para hacer blending y llevar finalmente a la planta lo que requiere, lo que se presupuesta, lo que mina o geología indica, ¿no? O el presupuestado que se tiene en todas las áreas, ¿no? Planta solicita, nosotros hacemos las jugadas, los blendings para llegar al objetivo, ¿sí? Y en planta ya finalmente tiene también un proceso de rechazo y procesa el material. Ok, ya entrando al tema de ore control, como mencioné, bueno, este flujograma es muy parecido a cualquier open pit, cualquier yacimiento de cielo abierto. Inicia con una generación de una malla de calicatos, obviamente no hay voladura, pero sí hay muestreo. Entonces se hace una malla muestreo, se sigue un plan de muestreo, ¿sí? Con el largo plazo, ya hablamos anteriormente todo el largo plazo que se hace. Y finalmente tenemos dos tipos de muestreo, ¿no? Tenemos mediante calicatas, donde la máquina, en este caso una retroexcavadora, puede entrar y hacer pozos, simula dos conos de voladura, así parecido a dos conos de voladura, y se hace muestreo por puntos, ¿sí? Y el otro método, donde no puede entrar la máquina, se utiliza posteadoras, son como unas ondas que se penetran a la altura del banco, que es 2 metros. De ambas formas se saca una muestra de 4 a 6 kilos y esto se envía al laboratorio. Se sigue el proceso de obtención de coordenadas, survey y topografía, que le llamamos así, o collares, ¿sí? Para ingresar a la base de datos que utilizamos aquí, que es el GDMS, que pertenece a Datamine. Es un gestor de base de datos. Con esta información, nosotros lo que ya generamos son el modelamiento de corto plazo. Utilizamos dos software, es el Mansai y el Datamine. Actualmente más utilizamos el Datamine, pero también es modelado en Mansai. Y se hace polígonos. Con estos polígonos, con sus características, es que se hace el plan de minado, ¿no? Con el plan de minado ya comenzamos a hacer los blendings y la alimentación para el cumplimiento de la adherencia y el plan de minado propiamente. Bien, bien, entonces hasta ahí es lo que a manera general, lo que realiza el área de acá de geología en la operación B2.
Entonces aquí más o menos para mostrarles cómo es que muestreamos, ¿sí? Esto es bien interesante porque varios nos han preguntado, oye, ¿cómo puedes muestrear en relaves, no? Piensan que estamos pues muestreando agua, lodo, en un mundo acuático, no, pues no, no están así, ¿no? Ya está seco, está deprimido, de hecho tenemos más de 30 pozos que están constantemente drenando el agua, ¿no? Y es un material no totalmente seco, pero trabajable, ¿no? Como pueden ver en algunas fotos, ya el retroexcavador incluso de neumático puede ingresar y realizar calicatas que ya están con, pues secas, ¿no? No tienen mucho contenido de humedad, una humedad de 10, 8, 12%. Entonces ya podemos sacar las muestras, ¿no? Obviamente sigue todo el proceso de control de calidad. Tenemos tabletas que son las encargadas de registrar cada muestra, nuestra balanza, todo nuestro equipo de muestrería en campo, ¿no? Que se encarga justamente de hacer ese trabajo. Este es el método con calicatas, ¿no? Y tenemos el otro método, perdón, este es ya, y tenemos el método que comenté que es con posteadora, ¿no? Que podemos verlo también aquí. Es una posteadora, es como una sonda que penetra cada metro, pero se va acoplando para que llegue hasta los 2 metros. La altura de los bancos son de 2 metros. Y igualmente se sigue el mismo proceso, ¿no? Se va a la bolsa y de la bolsa se registra y esto se va al laboratorio, ¿no? Se hace igual sus guías, su custodia y esto ya para que el laboratorio lo analice, ¿no? Tenemos 2 laboratorios que trabajan con nosotros, que es un laboratorio químico para el tema de ley. Normalmente analizamos estaño, azufre y hierro. Y en el laboratorio gonorométrico para ver el tamaño en diferentes mallas. Normalmente las mallas que utilizamos son la malla 400, 325 y 270, ¿no? Y pasante a esta malla. Ok, con esta información ya, entonces acá ¿qué nos falta? Para corroborar y darle un peso al material, necesitamos tomar densidad. Tenemos 2 métodos de toma de densidad. El primero que es con un cilindro, o sea, simulamos un cilindro en la tierra, en el relave, lo realizan manualmente, o sea, ya tenemos utilizamos un plástico para tomar o sea, pesamos toda la muestra y tenemos la masa que sale de ese cilindro y ponemos un plástico, ponemos el agua y ya tenemos el volumen, ¿no? Y ya tendríamos ahí el cálculo. Esta muestra es enviada igual al laboratorio para ver cuánta humedad tiene, ¿ya? Tenemos la humedad, tenemos la masa, tenemos el volumen y ya tenemos la densidad. A este método le denominamos reemplazamiento de agua, ¿sí? Es normado y, bueno, funciona. El tema es que demora un poco porque tienen que hacer un hueco semiperfecto, perfecto y porque lo hace manualmente el personal. Pero ya se ha implementado un método mediante un cilindro calibrado con un volumen calculado, solamente penetrar, sacar la muestra, ya tenemos el volumen del cilindro, pesaríamos la muestra, mandamos la muestra al laboratorio y tendremos el secado. Esto actualmente lo utilizamos, es mucho más rápido, ¿no? Y me parece que más preciso. Hemos hecho pruebas y sí, es muy similar al otro método, no hay una variación considerable y utilizamos actualmente este, ¿no? Bien, ya con toda esta información, ya pasamos a la etapa de modelamiento, ¿no? Tenemos la información de leyes, tenemos la información de densidad, de granulometrías, entonces ya con esta información que es necesaria para nosotros, podemos empezar el modelamiento. Como les dije, acá les estoy mostrando unas macros que utilizamos para modelar en Datamine, ¿sí? Metemos la información del GDMS, que es nuestro gestor de base de datos, collar, size, survey, profundidad, y bueno, también la densidad, ¿no? Todos son archivos Excel, CSV como pueden ver, ya la macro se encarga de hacer las corridas y finalmente lo que me grafica son taladros en 3D para poder ver o bosquejar y ver cómo está el comportamiento de ley FRD. Ya como uno lo vaya a sectorizar o a caracterizar o a dividir para los polígonos, ya es el criterio de cada uno, ¿no? Posterior a ello, ya con esta información de taladros ploteados, pasamos a las macros de generación de modelo de bloques. Nuestra malla de bloques es de 5 por 5 por 2, ¿no? 5X, 5Y y por 2Z. Bien, igual, hay macros, ¿no? Sumado a la topografía, sumado al vaso, que entonces, más los taladros ploteados y el polígono demarcado, es que ya podemos generar un modelo de bloque individual para cada proyecto, ¿sí? Recuerden que el proyecto es como iniciamos la malla y el polígono va a ser la subdivisión en base al criterio del geólogo. Ya con esta información procedemos a hacer los polígonos. Como dije, la base de datos es GDMS, es una base de datos segura que tenemos incorporada acá
bueno, en toda la corporación en realidad lo utilizan el GDMS, ¿no? No solamente la unidad donde trabajo, sino las distintas unidades que trabajan MinSur. Bien, esta base de datos, bueno, lo administran los geólogos y los técnicos, pero con toda esta información vamos a generar los polígonos, ¿no? Como dije, el criterio es de cada uno, ¿no? Cada uno puede, si quieres granulometrías, pues ploteas granulometrías y dibujas en base a granulometrías. Si quieres leyes, que normalmente es lo más normal, pues dibujas en base a ley, ¿no? Y así, o en base a humedad, también sectores más húmedos, ya depende de cada uno. Lo cierto es que al dividirlo, tú vas a generar con otra macro ya un reporte en Excel, así muy como pueden ver al final, ¿no? Generación de polígonos eliminados con diferencias variables económicas y contaminantes, ¿no? Las económicas solamente es el estaño, las contaminantes vendrían a ser el azufre, el hierro, ¿no? Información como agua, que es la humedad, es muy importante para saber qué tan saturado está el material. Y FRD, que es lo que les comenté, que es la malla 325, que es la que utilizamos para que planta pueda saber qué tan grueso o fino está el material. Recordemos que la malla 325 va a determinar si es que el material tiene más porcentaje que se va a ir a flotación o más porcentaje a gravimetría. Ya es un mundo aparte, el mundo metalúrgico ya es para hacer toda una sesión aparte, pero es muy importante nosotros como geólogos darles la mayor información posible que podamos tener en campo. Entonces se le da esta malla. Acá hay más mallas que yo analizo, pero no las pongo todas porque no voy a hacer un reporte pues gigante, ¿no? Pero cuando ellos necesitan, como por ejemplo la malla 400 o la 270, también le brindamos, ¿no? Entonces, incluso podemos hacer hasta mallas valoradas, que más adelante creo que también lo tengo, que también realizamos estos trabajos cuando a veces no tenemos claro la distribución de la ley, ¿sí? Ok. Bien, hasta ahí, por ejemplo, ya es todo lo que normalmente el Lord Control se encarga y es lo que entregamos al área de planeamiento, al área de minas, ¿sí? Ahí creo que es como un tajo abierto común en los tajos que yo he trabajado, es lo que normalmente la geología entrega. Como un proceso extra de optimización, y como les dije, mientras más información tú brindes al área de planeamiento, ya entrando a un tema de quizá llamarlo geometalúrgica, se ha hecho estudios en QESCAM, también se ha hecho estudios en microscopio electrónico de alta definición. Esto, por ejemplo, estos resultados de estos ensayos que he hecho me han llevado a tener una caracterización mineralógica, pues, ¿no? Del material. Algo importante, porque es todo un informe gigante que he podido determinar que pueda servir a la operación, es que cuarzo es lo que más predomina, ¿no? En la muestra. Por eso es que a veces es muy duro y se tienen que utilizar distintos tamaños de bolas en el proceso de molienda. ¿Sí? Otro importante, la clorita, que tiene una proporción mínima de 24%, y en algunos puntos hasta 30%. Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué nos puede, no, qué nos puede decir? ¿No? Que la clorita, por ejemplo, en algunos análisis como difracción de rayos X, tiende a ser reflectivo, ¿no? O sea, no permite que el rayo X penetre totalmente la muestra, lo refleja. Entonces, eso en los análisis no puede estar sesgando el análisis de muestra. Entonces es importante también ese dato, ¿no? Porque si tiene mucha clorita podemos estar corriendo este riesgo y que nuestras muestras no sean tan representativas, ¿no? Bien, bueno, y también igual el sulfuro presente en este material es la pirita, ¿no? Bien, un trabajo extra que se hizo con toda esta información, que de hecho es muy grande, he puesto un resumen aquí, es que hemos caracterizado la relavera, ¿no? En cuatro, por así decirlo, unidades, ¿no? Sectorizado en cuatro, ¿en base a qué? Al grado de liberación y el tamaño de partículas. El rojo es el que tiene menor grado de liberación, o sea, quiere decir que es un material muy fino que no libera. Por si acaso, estos estudios microscópicos son teóricos, ¿no? Son en un mundo ya ideal, ¿no? Son pastillas prensadas, son materiales muy finos que se han realizado para hacer los estudios. Esto hay que escalarlo a un nivel de pruebas para tener algo más real, eh, más real, ¿no? O sea, tenemos que escalarlo para saber hacer match la información que tenemos teórica con lo que las pruebas a una escala industrial, por así decirlo, pueden hacer. Pero no sirve. ¿Por qué? Porque justamente hemos hecho ese match, ¿no? Y hemos logrado caracterizar la relavera en estos cuatro tamaños. El rojo, perdón, es el que tiene menos recuperación, por así decirlo, por resumirles en palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho contenido de fino,
tiene la granulometría es muy fina. Entonces quiere decir que la planta no lo logra recuperar. Amarillo y naranja es una recuperación más o menos intermedia, por así decirlo, que necesita ser blendeado obligatoriamente. Y tenemos el verde, que es el que tiene mayor contenido de gruesos y que se va a recuperar en mayor proporción por su contenido de gruesos. ¿Por qué? Porque se va a gravimetrías, ¿no? Entonces, en gravimetría tendríamos una mejor recuperación por el tamaño de partículas que presenta este material. Y esto es algo muy útil porque con esto podemos hacer también blendings y podemos ya hacer polígonos con esta información. Y justamente es lo que les presento también. Como una mejora, pueden denominarlo un inicio de geometalurgia, es que estos polígonos que ya les mostré hace un rato, hace unas diapositivas atrás, ya tienen esta información incorporada en números. Como les dije, ya están las pruebas realizadas, entonces le hemos incorporado estos valores. Entonces, más o menos se calcula cuánto va gravimetría, cuánto flotación, y ya tendrían nuestro material una caracterización previa, ¿no? Para que planta tenga más información, no esté a ciegas, ¿no? No solamente se guía de la ley de estaño o el tamaño de la malla 325, sino también sepa que este material blendeado o estos polígonos tiene tales características resumidas en un porcentaje de gravimetría y flotación, ¿sí? Entonces, este es un gran aporte que se ha logrado. Igual los polígonos, como pueden ver, ya aumentó con algunas variables más que se ha aumentado, ¿no? Los polígonos ustedes los pueden configurar a lo que la operación les requiera, ¿no? Si la recreación, por ejemplo, es oro, pues le puede incorporar no sé, pues el mercurio, ¿no? Es un ejemplo. O el oro es cianurado. Entonces ustedes pueden incorporar toda esa información de acuerdo a o arsénico, no sé, o sea, lo que les pida la operación. ¿Sí? En este caso, para el tema de estaño, y como estamos hablando de relaves, lo que más me interesa a mí es saber cómo está la distribución en tamaños, en partículas, ¿sí? Por eso estos estudios. No estoy hablando mucho de ley, si se dan cuenta, estoy hablando más de tamaños y partículas. Bien, bien. Entonces, hasta ahí, más o menos como algunas mejoras que se han hecho en el proceso de OR Control. Y bueno, es lo que no es algo, digamos, copiado, es algo nuevo. De hecho, si alguien viene y tiene experiencia en algunas relaveras o en unos depósitos no convencionales, porque esto es algo que yo que he indagado un montón sobre relaveras, no hay mucha información de cómo tratar o cómo reprocesar un material y sacarle mayor provecho. Sé que hay unidades en el Perú que aprovechan, blendean su relave, etcétera, pero estoy seguro que no tienen esta operación, esta tecnología para recuperar esta cantidad de finos, ¿no? Sé que Quellaveco ha iniciado con pie derecho con respecto a la recuperación de finos y sé que también hay otras empresas que están haciendo estudios para justamente reaprovechar sus metales, ¿no? Solo un ejemplo, ¿no? El oro hace 15, 20 años estaba 300, $400 la onza Troy y actualmente está más de 2000. Entonces, imagínense ese cutoff, ¿no? Ese cutoff y en cuántos millones de toneladas estará ese oro listo para ser aprovechado, que solamente necesita inversión y tecnología. Bueno, Minsur ha invertido y los resultados son óptimos, buenos, ya somos 5 años operando positivamente y bueno, aquí estamos, ¿no? Eso sería todo. Gracias. No sé si hayan preguntas. Ya. Bueno, tengo unas preguntas aquí en el chat. Dice, ¿cuál fue la ley de corte que tenías antes y ahora cuánto es? ¿Y cuánto es estimado la rabera? Ok. La ley de corte varía cada año. De hecho, depende mucho del precio del estaño. Iniciamos con una ley de corte de 0,43. Actualmente estamos 0,35. Pero, como comentario, no tenemos desmonte. Todo el material, o sea, claro, es mínimo, será un 1 o 2% que hay de material que se diluye, pero de hecho casi toda acá la ley de cabeza es 1,20 actualmente, y las leyes más bajas oscilan de 0,5 a 0,7, muy por debajo del cutoff, entonces no tenemos desmonte.
No sé si me escucha. Sí, ¿no? A ver. am, ya. ¿Por qué es importante la toma de densidad? Claro, o sea, la densidad es para calcular el tonelaje, ¿no? De hecho, teníamos una densidad de largo plazo, pero tienes que actualizarla, como cualquier operación. Entonces, tú al tener densidad aparente, seca, puedes calcular un tonelaje seco. Y con ese tonelaje seco hacer el cálculo para los finos. Es muy importante. No, la ley, para estimar los finos sí, la ley es otro punto. La ley es en laboratorio químico. Es esa parte, la densidad esa parte. La densidad solo te va a servir para calcular el tonelaje. El IDW, no entendí qué es IDW. Ya, ¿por qué usamos datamine? A ver, a ver, es que no puedo leer. Ya, ¿para qué usa datamine? No conozco ese programa, ¿se puede usar LeafRock o otro software? Sí, o sea, como te dije, puedes usar otro software normal. Usábamos yo he modelado hasta en AutoCAD, imagínate, hace mucho tiempo, cuando a veces la licencia se acababa, ¿no? Pero el datamine es un software que modela, normalmente se utiliza en minas subterráneas, pero ya tiene incluso paquetes como el Ore Controller, que se utiliza para mina superficial. El proceso es el mismo, ¿no? O sea, mientras tú tengas claro de cómo vas, o sea, el software lo que hace solamente es hacerte caso a lo que tú configures, ¿no? Si tú tienes iteraciones, tu seteo claro, o sea, tu malla, tus leyes, tus collares, etcétera, o sea, cualquier software te va a correr, ¿no? O sea, yo manejo también mucho el Mansai. Y bueno, el Mansai es también muy amigable, incluso tiene plataformas como el Atlas, que es para justamente generar polígonos dinámicos. Tiene una base de datos que se llama Torque, por ejemplo, que también te ayuda a gestionar todos tus datos de taladros. El también es igual, tiene un GDMS, que es un gestor de base de datos, y tiene herramientas para estimar, modelar. En este caso yo trabajo con macros, ¿no? Y estas macros ya están seteadas para poder correr y simplemente metiendo archivos Excel, puedes tener los polígonos. Bueno, los modelos de bloques y ya tú comienzas a dibujar los polígonos, ¿no? A ver. Bueno, los polígonos, ok. A ver, cuando ya trabajes en minería, el geólogo, uno de los entregables del geólogo, cuando ya trabajes, si quieres trabajar con More Control, es uno de los trabajos que hace el Lore Control es generación de polígonos, que es un software en computadora. El polígono va a bosquejar toda la información que tienes en campo. O sea, todo lo que tú puedes, te han enseñado en la U. Mapear, loguear, tomar muestras, no sé, o sea, todo lo que se te imagine en campo, lo tienes que plasmar en un software, en este caso. Bueno, antes lo hacían en papel, pero ahora lo hacen en computadoras y hay software especializados para ello. Los polígonos son ya divisiones, ¿no? Yo tengo que decir al minero, oye, ¿sabes qué? Este polígono que tiene 50 por 30 metros tiene tal ley, tanta humedad, tanta densidad, tantos contaminantes, lo que se te ocurra meter en tu información. Por eso te digo, va a depender mucho del presupuesto de la empresa, de lo que realmente necesita la planta, la operación, ¿no? O sea, si haces voladura, necesitas otros parámetros, ¿no? El mapeo de tus fallas, saber la dureza de tu material, etcétera. Entonces, todo eso va en un polígono, ¿no? Ese es el entregable final. Y eso normalmente lo trabajas en software. Y ese polígono va a campo, el topógrafo, y lo marca con su GPS de alta precisión. Pum, ya. El geólogo me ha dicho que de acá a acá, de acá a acá, tengo estas características. Ya, bacán. Y esos son los polígonos que están en campo marcados. Entonces, cuando ya va el minero con la máquina y con el plan y todo esto, pum, va a sacar el material. ¿Sí? Ya. La proporción, digamos, de cuarzo, clorita y que el sulfuro sea pirita, sí, de todos los relaves, es lo que, o sea, el relave es el producto de lo que San Rafael explota. En San Rafael tiene esos ensambles. Tiene la pirita como principal sulfuro, que si sabemos, la pirita es el enemigo número uno de todas las plantas, ¿no? Por el contenido de azufre que tiene. No, toda la relavera tiene y cuarzo, claro, todo es cuarzo, porque las rocas que tienen aquí en San Rafael,
son cuarzo en su mayoría, con cuarzo más del 50%. El tema de QAQC dice, a ver, QAQC, control de calidad, ¿no? Actualmente el porcentaje de QAQC es 20%. 20%, ¿no? Ahí embarca lo que son precisión, exactitud, contaminantes y controles externos. ¿Sí? Eh, bueno, trabajamos con altos estándares en tema de QQC. De hecho, certificamos en la Bolsa de Valores y la que nos inspecciona y nos audita es el código York. Entonces, es top, top, top. El tema de QQC es muy fuerte aquí y lo tenemos muy bien mapeado y seteado. Pero no hablo mucho de QQC porque es un tema aparte también. Pero de hecho es parte del Ore Control también, conocer mucho QQC. Bueno, en otras minas hay áreas especializadas de QQC, acá también la tenemos, pero no es ajeno a nuestro conocimiento como Ore Control, ¿no? Es cierto que cuando, a ver, hay unas preguntas que algún estudiante creo que puede saber. Es cierto que cuando encontramos pirita en una mina subterránea, luego usar explosivos, tenemos el calor. Bueno, yo que he trabajado en oro, en realidad la pirita tú la puedes encontrar en el oro, en el cobre. Los elementos traza de cada mineral o material son distintos. Tú puedes encontrar xenopirita en oro, normalmente está asociado al tema de plata y mercurio, ¿no? No, pues y también si tú hablas de porfios de cobre, igual vas a encontrar piritas, crisocolas, o sea, dependiendo en qué etapa en qué parte del porfio estés, ¿no? La pirita es un mineral que no, o sea, la mayor característica para mí de la pirita ya en operación es que es un contaminante que consume mucho reactivo, ¿no? Pero en exploraciones, bueno, de hecho yo no soy netamente explorador, capaz acá lo hay, pero no es un elemento que te pueda llevar a trazabilidad de otro material. El blending en proporción, finos y gruesos, ¿qué es blending? Allá, blending, bueno, es una palabra en inglés que es, blending es mezcla. Entonces, o sea, a ver, tú, digamos, cualquier planta, ¿sí? Te va a decir, no es que tú le mandes lo que tú encuentres, no funciona así. Ya hay un seteo de la planta, o sea, hay ya una configuración de la planta. Ellos te piden ciertas características. Por ejemplo, vamos a hablar de cualquier mineral. Yo quiero 2% de cobre, un ejemplo. Listo. ¿Cómo llego al 2%? En campo nunca vas a encontrar, o sea, difícilmente vas a encontrar exactamente esa proporción de cobre. Entonces, lo que haces es, tienes un material que tiene 3% y el otro 1,5, lo fusionas y por ahí más otro más y llegas al 2%. Eso es mezclar. Y eso es el blending. El Lord Control se encarga de eso porque tienes que llegar a lo que la planta y el presupuesto, porque recuerda que todas las minas tienen un tiempo de vida, tienen tipo reactivos, tienen, como dije, características, partes, etcétera. O sea, es toda una ciencia aparte que se dedica a recuperar el material. Entonces tú no puedes enviar, por ejemplo, si yo fuera loco, enviaría pues 10% de estaño. Pues no lo va a recuperar al 100% porque no está preparado para ello. Y aparte, me quedo pues todo el año sin preparar. Tiene que ser sostenible. Las leyes se presupuestan, entonces para eso sirve el blending, para que tú puedas llegar a lo que se requiere, ¿no? Tengo uno más uno, ya dos entre uno, ya listo, esto te envío. Y para eso sirve esta mezcla, ¿no? Por eso tenemos distintas rumas, materiales de diferentes características para ver, quiero este. Entonces, y ahí vas mezclando y llegas al óptimo. Para eso sirve más o menos, para que me entiendas el blending. Sí, bueno, hasta ahí creo que hay más, creo que son todas. Bueno, si alguien quiere hablar, normal, me puede hacer preguntas. Pero hasta ahí creo que he respondido casi todas las preguntas. No sé si hay alguna más. Bueno, algo extra es que, bueno, acá para la mayoría que son estudiantes, yo sé que en la U no enseñan mucho el tema de Ore Control. De hecho, yo nunca llevé un tema de Ore Control. El geólogo de mina, normalmente es lo que más o menos he expuesto aquí. Ya en el curso, si es que se inscriben, vamos a poder ver a más detalle en realidad, porque esto ha sido un bosquejo de qué es lo que se hace aquí, donde yo actualmente trabajo, pero en el curso que voy a dictar, vamos a poder ver a detalle cada punto de lo que estoy hablando y profundizar un poco más, ¿no? Con algunos ejemplos para que me entiendan un poco mejor, ¿no?
el trabajo, lo que hace un geólogo en una mina, ¿sí? Yo personalmente cuando era estudiante, incluso cuando he estudiado mi posgrado, se habla muy poco de realmente el tema de producción como geólogo, ¿no? Porque el geólogo de mina es un geólogo que ve más números, más que quizás lo que el geólogo normalmente ve en tema de ciencia, ¿no? El geólogo de mina ve más números, o sea, ok, tengo tal ley. No me interesa mucho si es que tiene tal ensamble o no. O sea, yo sé que es importante, pero con los que yo trato, porque el geólogo de mina trata con un minero, con un metalurgista y con un planner, y incluso con los de voladura. Ellos no les interesa mucho saber quizá este tema, ellos quieren saber qué ley tiene, es duro, es suave para volar, eh, está contaminado quizá por ahí, o sea, qué tanto va a recuperar, o sea, hablan, cuánto me va a costar hacer esto, lo otro. Oye, lo voy a volar con tanto de explosivos. Ah, ya, oye, pero suave, entonces menos. Ah, ya, es dinero, ahorro, sí, porque sabemos que en explosivos se gasta un montón. Sabemos que en la molienda, chancado primario, secundario, terciario, está el mayor costo en temas eléctricos, que es lo que más consume la mina, es un costo alto. Entonces, el geólogo de mina tiene que hablar de estos tipos de contextos de producción numéricos, monetarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, la formación del geólogo de mina es distinta. Yo tengo muchos colegas exploradores, de hecho también he hecho un poco de exploraciones y logueo. Es totalmente distinto el enfoque, ¿no? Es más numérico y monetario porque justamente la operación lo que te pide es ello, ¿no? Economizar, ver mejores opciones para que tú logres pues mayor ganancia, ¿no? Por ahí va, es otro tipo de formación. Y este taller va a constar de ello, ¿no? Voy a dar una inducción o un curso muy técnico para que justamente tengan un bosquejo y tengan una orientación más clara si es que quieren meterse al mundo minero, en lo que es explotación y producción, ¿no? Lo que es un geólogo de Earth Control. Listo. No sé si por ahí, Víctor, ¿estás? Hola, Ah, ya. Sí, bueno, ah, voy a responder la última pregunta. El vale. blockchain, sí, sí, Missouri está ahorita en etapa de blockchain. De hecho, todavía no ha llegado a nosotros, pero de hecho que sí, la trazabilidad del material o de nuestro metal, este, sí está considerada, ¿no? Porque de hecho sí, o sea, nosotros parte de Misur va a estar considerada en todo, ¿no? Pero el blockchain va más ya, no va tanto por un tema operativo, más va por un tema de trazabilidad de la procedencia del metal y todos los procesos que hemos pasado para tenerlo, ¿no? Y Misur sí tiene las certificaciones y todos los ISOs y OSAs, e incluso hasta el código York bien aprobado y con altas notas, pues obviamente. Pero qué bueno que lo menciones porque ya es un tema que recién ha salido el año pasado, ¿no? El blockchain. Bueno, eso sería. César, si podrías comentar nuevamente qué es lo que se va a ver en el curso. Sí, como le dije, hay muchos que quizá me ha pasado que no nos enseñan o lo que es lo que hace un geólogo de Earth Control. Pues saber la geología, el tema científico, por así decirlo, el tema de la ciencia, es parte de, pero no es todo. Como he podido ver en la presentación, hay muchos temas y más, que de hecho el detalle lo voy a dar en el curso, que vamos a ver pues desde el muestreo, como me decía al inicio, hasta el entregable que es mina. ¿Sí? Dentro de ese proceso hay distintas eh, actividades que hace el Lord Control, funciones que hace el Lord Control. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el modelamiento, que me preguntaron por ahí, es parte del Lord Control. Entonces, para esto, sé que hay algunas universidades que te enseñan a modelar y a hacer algunas estimaciones de corto plazo, polígonos de minado. Pero bueno, por ejemplo, esto también te voy a enseñar, ¿no? Es parte del Lord Control, ¿no? Entonces, en realidad es un curso que va a tener parte teórica, donde vamos a ver un poco conceptos, temas de muestreo, QAQC, que no he hablado mucho porque es un tema extenso, como dije, lo vamos a ver en clase, donde vamos a poder desarrollar esas herramientas, ¿no? Para que sepan y se orienten y tengan el conocimiento de qué es lo que realmente hace un geólogo de ore control en una mina, un geólogo de mina, ¿no? Como ya dije hace un rato, el geólogo tradicional, o como acá hay muchos que son ingenieros geólogos o algunos que son geólogos netamente,
creo que los argentinos son geólogos, dependiendo de la universidad, ¿no? Están más al pendiente, oye, ¿qué mineralogía tiene? ¿Cuál es la, ¿no? Este, entonces, ¿cuál es el ensamble mineralógico? Etcétera, ¿no? El logueo, el mapeo, es parte de nada más. El geólogo de mina ve más leyes, ve que es más económico, ve ajuste de proceso, optimización de procesos, ve o sea, el geólogo control tiene esa visión de cómo puedo yo hacer ganar más dinero a la empresa desde mi punto de vista como geólogo. Porque el geólogo es como un 10 en una operación. El geólogo es el inicio de la operación. Si tú haces un mal muestreo, si tú no tienes el suficiente expertise para hacer un buen muestreo, no tienes el conocimiento y no tienes el conocimiento no solamente teórico, sino también en campo de qué es lo que estás muestreando, pues la información va a escalar. Lo vas a modelar, lo vas a entregar a mina y no vas a tener los resultados en planta. Entonces tienes que irte. ¿Y quién? O sea, ¿y dónde parte todo? En el muestreo. Entonces, el geólogo control tiene que tener todo este know-how, o sea, el cómo hacer las cosas. Y en el curso lo vamos a ver, ¿no? En el curso vamos a ver el detalle y algunas experiencias, muchas las que yo he tenido, errores, incluso vamos a compartir mucho de las experiencias para que puedan orientarse, saber qué es lo que hace un geólogo de control. La otra vez justo me preguntaba también acá un metalurgista, ¿no? Sí, yo tengo problemas en planta porque a veces el material. Claro, pero tienen que entendernos con este curso, bueno, cómo es que el geólogo trabaja y hace la caracterización del material, ¿no? Entonces, qué variables utilizar, qué no utilizar, eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, más o menos por ahí bajo quejo. Eh, También vamos a utilizar, como dije, software. Vamos a ver mucho de QAQC, que es parte importante de los conocimientos que tiene un geólogo de control. Y algunos también conceptos como, por ejemplo, geometalurgia, ¿no? Que está ahorita, es algún concepto que ha ingresado hace 10 12 años al mercado minero. Muchas minas tienen áreas de geometalurgias implementadas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos donde hemos hecho trabajos geometalúrgicos de cero hasta ingresar a un modelo de bloques que sería el producto. No es fácil hacer eso, pero sí he participado y justamente yo voy a compartir.